Hola, bendiciones en este nuevo día a todos. Primero que todo, espero que hayas podido escuchar y meditar sobre nuestra reflexión anterior. Si no lo hiciste, te animo a ir y buscar ese video y meditar en lo que planteamos, porque creo que es muy importante. Mi oración es que realmente podamos observar cómo muchas veces no valoramos, no apreciamos la bendición que es poder leer y disfrutar de su palabra a diario. Lamentablemente muchas veces vivimos sin hacerlo, incluso aunque no tengamos ningún impedimento real para poder hacerlo. Y si lo tuviéramos, estoy seguro que nos lamentaríamos mucho de no poder hacerlo. Así que te animo, hermano, a poder ir a buscar ese video y meditar en lo que planteamos ahí. Y respecto a lo de hoy, vamos a leer el capítulo 18 al 21 del libro de Josué. Vamos a leer sobre la repartición de las tierras para todo el resto del pueblo de Israel. Cuando llegamos al capítulo 18, versículo 3, dice así, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Una versión un poco más actualizada dice así, dice, ¿hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, les ha dado? Esto es un llamado de atención de parte de Josué. Habían unos que ya estaban asentados, mostraron preocupación por ello, lo llevaron a la acción, es decir, se preocuparon y se ocuparon. Sin embargo, parte del pueblo estaba cómodo en la forma en que estaban viviendo. Ir a la batalla, ganar esa batalla que Dios peleaba por ellos, disfrutar de los tesoros y recompensas que esto tenía, era maravilloso. Y así lo disfrutaban, pero no estaban preocupados de asentarse y trabajar la tierra y cumplir los planes de Dios. Vemos que en este versículo se les llama negligentes. El significado de negligente es el que no pone cuidado, la aplicación y la diligencia debida en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Eso es ser negligente. Miremoslo así. Dios los liberó de Egipto con gran poder. Dios los liberó con grandes señales. Dios los liberó con grandes milagros. Tenemos un pueblo libre que por sus propias manos jamás lo habría logrado. Luego, Dios los acompañó en un caminar por el desierto, donde les proporcionó el maná, los alimentó con codornices, les sacó agua de donde no había, los cuidó y los guió. En este viaje también les enseñó los estatutos y los mandamientos sobre los cuales debían vivir. Les advirtió las cosas que no debían hacer. Finalmente les mostró, antes de entrar a la tierra prometida, los dos caminos que podían seguir: la bendición que traía la obediencia y la maldición que traía la desobediencia. Los trajo al lugar donde podían vivir con él. Las cosas estaban claras, pero ellos al parecer seguían esperando que el Señor siguiera diciendo más cosas. Ellos debían hacer la parte más fácil. Estos debían asentarse, pero no buscaron eso. Por eso creo que la palabra está perfecta para describir lo que estaba ocurriendo. Estaban siendo negligentes. No estaban cumpliendo con su obligación, no estaban siendo aplicados, no estaban siendo diligentes. Sabemos muy bien que nosotros no estamos en un pacto como el mosaico. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto, al pacto de la gracia. Nuestra salvación es un regalo del Señor y no tiene que ver con nuestros méritos o nuestras obras. Pero esta verdad en ningún caso es una invitación a ser negligentes. Dios nos ha llamado, Dios nos ha libertado del pecado, Dios nos ha ido enseñando su palabra, es decir, hemos comido su maná, conocemos sus mandamientos y lo que agrada o no a Dios. Conocemos las promesas al cumplir su voluntad. Por lo tanto, es muy similar a lo que estamos leyendo, pero la pregunta es, ¿estamos siendo negligentes? ¿Vemos la soberanía de Dios como una excusa para nosotros no hacer nada? Hermanos y hermanas, debemos actuar, debemos esforzarnos en asentarnos en una vida en Cristo Jesús. ¿Y a qué me refiero cuando digo que debemos asentarnos en una vida en Cristo Jesús? Bueno, es simplemente recordar lo que leemos en el libro de Juan en el capítulo 15. Es Cristo que nos hace una invitación constante donde nos dice, permaneced en mí. Esa decisión es la que debemos tomar para no ser negligentes. Ahí es donde debemos asentarnos nosotros. En los versículos del 4 al 6 de ese capítulo 15 son muy claros. Cito y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí y es echado afuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Hoy, hermano, te invito a que evalúes dónde está tu corazón. ¿Va de acá para allá? ¿O está sentado en Cristo Jesús? Si aún sientes que no estás sentado en Cristo, entonces yo te puedo decir, ¿hasta cuándo serás negligente para venir, permanecer en Cristo? Hermano y hermana, yo te quiero animar este día a buscar del Señor en oración. La vida del creyente es mucho más que, entre comillas, ir a buscar al Señor domingo a domingo a la iglesia. La invitación es clara, debemos permanecer en Él. Esto hace referencia justamente a que es algo permanente, es todos los días, en todas nuestras cosas, en toda nuestra vida. El no permanecer en Él tiene consecuencias terribles y no hay que olvidarlo. Es su palabra la que declara que el que no permanece en Él será echado afuera, se secará y será echado al lago de fuego. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo para poder permanecer en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados a su presencia. Otro punto sobre el cual te quiero invitar a meditar, porque principalmente hoy día vamos a darnos cuenta en todos los capítulos que lo que está pasando es la repartición de las tierras, pero al final, en el capítulo 21 justamente, en el último versículo, Josué nos dice que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y qué bueno es poder también reflexionar el día de hoy cómo Dios cumple sus promesas. Nosotros debemos ser pacientes, debemos confiar, pero lo importante es recordar que Dios cumple sus promesas. Y sobre este punto me gustaría terminar hoy día este video leyendo un comentario de Matthew Henry. Él nos dice así, dice, Dios prometió dar en posesión a la simiente de Abraham la tierra de Canaán, y ahora la tenían y habitaban en ella. La promesa de Canaán celestial es tan segura para todo el Israel espiritual porque, perdón, dice, la promesa de la Canaán celestial es tan segura para todo el Israel espiritual de Dios porque es la promesa de aquel que no puede mentir. Ahí estuvo ante ellos, no un hombre. El predominio posterior de los cananeos fue efecto de la negligencia de Israel y castigo por su pecaminosa inclinación a la idolatría y abominaciones de los paganos que albergaron y permitieron en su medio. No faltó nada bueno que el Señor había hablado a la casa de Israel. En su debido momento, todas sus promesas serían cumplidas. Entonces, su pueblo iba a reconocer que el Señor ha superado sus mayores expectativas y los ha hecho más que vencedores, y llevándolos al deseado descanso. Fin de la cita. Así que, hermanos, hoy día podemos reflexionar en estos dos puntos principales, creo yo. Si realmente estamos permaneciendo en Cristo, es decir, si nos hemos asentados en Él, o simplemente estamos viviendo una vida en la cual lo vamos a buscar domingo a domingo. Creo que hay mucha diferencia entre uno y otro. Y este segundo punto, en el recordar que Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, debemos ser pacientes y debemos tener fe en el Señor. Te animo, hermanos, y que el Señor te bendiga en esta nueva semana.